Hola, hola mis game player, ¿cómo están? Los saluda Pipo, trayéndoles la nueva guía de la hija del vacío, Caixa. Hoy vamos a ver cómo armar a este ADC en la zona de bot, con lo que son habilidades, objetos, runas, counter, entre otros, para entender al 100% las mecánicas de este campeón y sacarle el 100% de provecho. Así que comencemos, let's go. Bueno mis game player, comencemos a hablar de las habilidades de Caixa. La primera que vamos a tener es la pasiva, que se llama Segunda Piel, la cual tiene como efecto de que va a generar por cada disparo daño mágico y daño de ataque, adicional a que va a marcar al objetivo. Cuando nosotros conseguimos 4 marcas o 4 golpes seguidos con este mismo campeón, vamos a generar en el siguiente ataque un 15% más de daño, y adicional este va a ir escalando también con el poder de habilidad. Entonces es una pasiva muy importante porque genera muchísimo daño muy rápidamente. Pasemos con la Q. Lluvia de Icatía. Caixa desata una lluvia de misiles que buscan a los objetivos cercanos. Esto pues más o menos está lanzando unos 6 misiles. Nos ayuda mucho con lo que es el pusheo de la línea, y adicional con el daño hacia los campeones. Este daño es aleatorio. Nosotros no podemos controlar los misiles, así que va a atacar lo más cercano que tenga. Pasamos con la W, que es la buscadora del vacío. Caixa dispara un misil de largo alcance que marca a los enemigos con su pasiva. Entonces esto nos va a servir bastante para spamear esa pasiva que tenemos del cuarto golpe con un 15% más de daño. Entonces utilicémoslo muy bien, porque es un arma de mucho alcance. Pasamos con la E, la supercarga. Caixa incrementa su velocidad de movimiento por un breve momento y después incrementa la velocidad de ataque. Esta nos sirve muchísimo en la teamfight para poder spamear más rápidamente lo que va a ser nuestra pasiva y adicionar nuestro daño de ataque y nuestro movimiento. Como ulti tenemos el instinto asesino. Caixa se desplaza cerca a un campeón enemigo, le va a generar daño y nos va a poner en rango para poder finalizar las batallas. Utilicémoslo muy bien porque puede ser un arma de doble filo. No entremos inicialmente con esta habilidad en una teamfight, sino para rematar campeones enemigos. Para el orden de las habilidades, mis gameplayers, lo primero que vamos a comenzar a subir va a ser la Q, que va a ser nuestro ataque principal y lo que nos va a ayudar también a lo que es el farmeo y el pusheo de las líneas, lo que es la lluvia de Icatía. Lo siguiente que vamos a armar va a ser la W, el buscador del vacío, y como tercero vamos a hablar de supercarga. La primera habilidad que vamos a subir en totalidad va a ser la Q. Después de eso vamos a subir la E, porque esto nos va a dar velocidad de ataque y mucho daño. Y como último la W, ya que no es un ataque que genere mucho daño a niveles. Obviamente vamos a tomar nuestro nivel 6, 11 y el nivel 16 con las ultis. Este sería el orden de las habilidades para Caixa. Ahora hablemos de cómo armarlo, los objetos. Bueno mis game players, vamos a hablar en este momento de los objetos iniciales para la hija del vacío, Caixa. Lo primero que vamos a tomar en este momento va a ser el Tótem Guardián. Lo combinamos con nuestra espada de Doran y con la poción de vida. El primer ítem que tenemos que realizar va a ser la lágrima de la diosa, ya que esto nos va a dar recuperación de maná y Caixa tiene un problema de mantenimiento de maná. Entonces nos va a ayudar a mantenernos y a poder spamear un poco más los daños o las habilidades en la línea. De ahí la primera que vamos a realizar va a ser el Mana Muni. Esto nos va a ayudar con la recuperación del maná y adicional a eso nos va a dar un 2% de daño equivalente al maná. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo a comenzar a subir el daño de las habilidades. El segundo objeto que ya vamos a armar va a ser la hoja de furia de Guinzo. Nos va a dar 25 de ataque, 25 de poder de habilidad y 25 de velocidad. Adicional a eso nos va a dar 15 de daño mágico al golpear con las pasivas, y cuando nosotros la activamos pues igualmente nos va a dar también lo que es la penetración mágica, nos va a dar lo que es un 15% de penetración de armadura y nos va a dar un 8% de velocidad de ataque. Entonces esta es muy importante porque nos va a dar muchos ítems para poder destruir más rápidamente a los campeones enemigos. El tercer ítem que vamos a armar va a ser el diente de Nashor. Nos va a dar 50% de velocidad de ataque y un 80% de habilidad, y adicional nos va a reducir los enfriamientos, y todos los ataques que generemos van a infligir 15 más 15 de poder de habilidad. Entonces
Si lo combinamos con el daño que ya tenemos con Guinsoo, ya vamos comenzando a hablar de un daño pasivo muy fuerte, adicional a una muy buena velocidad de ataque. Un ítem que a mí me gusta hacer mucho es el huracán de Runan, porque esto nos va a ayudar a que la pasiva, recordemos que cada 4 disparos el quinto disparo va a infligir un 15% más de daño. Esta nos ayuda a esa pasiva spamearla muchas veces muy rápidamente, y adicional a que podemos marcar a muchos enemigos con un solo ataque. Entonces utilicémoslo porque esta es una fundamental para poder aprovechar al 100% a KX. De ahí en adelante tenemos ítems que podemos manejar, como lo es un ángel de la guarda por si necesitamos mantenernos un poco más en la teamfight, un recordatorio letal por si necesitamos mayor penetración, esta la usamos cuando tenemos muchos tanques, o de pronto podemos tomar el reloj de arena de Zhonya's para subir el poder de habilidad, reducir el enfriamiento y aumentar la armadura, adicional a que tenemos la activa que nos vuelve inmunes por 2.5 segundos, entonces esto nos puede dar un poco más de tiempo para cargar habilidades. Estas serían las recomendaciones de objetos que podemos utilizar para KX. Ahora hablemos de las runas. Bueno, gameplayer, vamos a hablar en este momento de las runas para KX. La primera que vamos a tomar va a ser el ataque intensificado, golpear a un campeón. Después de 3 ataques consecutivos vamos a generar daño adaptable según el nivel y lo volveremos vulnerable. Esto nos va a ayudar porque va a ir aumentando el daño de un 8 a un 12% durante 6 segundos. Entonces esto nos colabora muchísimo en el debilitamiento y en el mantenimiento de la línea. Después de eso tomamos claridad mental, los asesinatos nos van a restaurar un 20% de maná, podemos restaurar máximo hasta un 500 de energía, que serían 10 acumulaciones. Después de eso vamos a tomar la leyenda del linaje, lo obtenemos un 0.6 de robo de vida, podemos spamearla hasta 20 veces y esto es lo que nos conseguimos las acumulaciones matando campeones, haciendo asistencias, monstruos épicos y eliminaciones de monstruos grandes. Entonces esto nos va a ayudar con el sustain sobre la línea. Como último tomamos golpe de gracia, este siempre lo utilizamos para los ADCs, infligimos un 8% más de vida a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Entonces ese daño nos va a ayudar muchísimo a definir teamfight, entonces utilicémoslo muy bien. Como runas secundarias vamos a tomar la capa del Nimbo. Después de que lancemos un hechizo de invocador obtenemos un aumento de velocidad y adicional nos permite atravesar las unidades enemigas. Entonces este nos ayuda para manejarnos en lo que es la línea y en el pusheo. Vamos a tomar Se avecina la tormenta, que nos va a dar poder de daño adaptable y daño adaptable dependiendo el tiempo que llevemos en la teamfight o en el juego. Como runas terciarias vamos a tomar 10 de velocidad de ataque, 9 de fuerza adaptable y 6 de armadura. Esa sería la configuración básica para sacarle el 100% de provecho a KX. Hablemos ahora de los counter. Como counter principales para KX tenemos en la línea de bot lo que es un Kog'Maw, una Jinx, una Ashe, una Miss Fortune, un Jhin y una Caitlyn. ¿Qué es lo que tienen la mayoría de estos campeones? Primero, un CC y segundo, que tienen más alcance que nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no es que no podamos ganarlos, debemos ganar, pero pues por las mecánicas que ellos manejan va a ser un poco más difícil, entonces es jugar un poco más prevenidos. Esta sería la guía para KX. Bueno, mis gameplayer, espero que haya sido de mucha utilidad esta guía de la hija del vacío KX. Igualmente, cualquier duda, inquietud o sugerencia, recuerde que nos la pueden dejar en los comentarios. Igualmente, les agradecemos que si el video ha sido de tu ayuda, puedan darle like al video y suscribirse al canal para que estén pendientes a más videos. No se les olvide activar la campanita de notificaciones para estar pendiente. Les agradezco por haber visto el video, les recuerdo que hablan con Pipo y les deseo éxitos y GG.